imaginarme, Señor, cómo será. Muy bien, este es un domingo especial, un domingo diferente después de que nos hemos rehabilitado un poco la iglesia, de asistir al templo físicamente, ¿no es cierto? Y ahora vemos que este virus está más fuerte y las autoridades han determinado que debemos estar en casa, confinados, sábado y domingo. Sí, pero eso no nos va a detener en predicar la bendita palabra de Dios. No me va a detener a mí como pastor predicando la palabra de Dios, y a ustedes como miembros, como siervos, como siervas del Señor, como hijos de Dios. Tampoco nos va a detener el congregarnos a través de esta manera virtual. De tal manera que bienvenidos mis hermanos, que el Señor los bendiga, y vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a orar. Orémosle al Señor para que el Señor nos hable a nuestros corazones, para que nosotros podamos edificar nuestras vidas, fortalecer la fe y edificarnos. Amén. Entonces, ahí en casa usted, yo quisiera pedirle de manera más comedida, deje de hacer lo que está haciendo. Tal vez nos distrae un poco estar en casa, los quehaceres tal vez, o familia, situaciones un poco que nos pueda distraer. Tome asiento en su casa, pero vamos a poner atención porque la palabra de Dios nos edifica. Amén. Queremos ser edificados la iglesia. Entonces vamos a orar. En su casita usted también incline su cabeza, porque en su casa también puede llevar un culto al Señor. ¿Sí? El culto al Señor es de adoración y por eso podemos hacerlo en cualquier lugar que nos encontremos. Amén. Mi Dios y mi Señor, Padre de los cielos, Padre eterno, queremos darte gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia de todo este tiempo, mi Dios. Papito Santo, Padre mío, este tiempo que es difícil, Señor, estaba pasando el mundo entero y en particular este país, esta ciudad, con este virus virulento que está matando a mucha gente, Señor. Pero a los que estamos aquí todavía, a los que tú has tenido misericordia de todavía mantenernos acá en esta tierra, Señor, en este mundo, te damos las gracias, Señor, porque entendemos que todavía tienes propósito en nuestras vidas, Señor. De alguna manera, mi Dios, tú harás la obra en cada uno de nosotros. Tu voluntad se cumplirá en nuestras vidas, Señor. Eso estamos seguros, Señor. Y ahora, como que estamos vivos, Señor, queremos escuchar tu bendita palabra para ser edificados, Señor. Pero sin antes pedirte, mi Dios, que quites todo lo que estorba para que tu palabra venga como semilla a nuestros corazones y producir frutos, Señor. Ya entendemos así en la parábola del sembrador, mi Dios, que tengamos una tierra fértil. Esto es un corazón dispuesto, Señor, mi Dios, un corazón limpio, Señor, un corazón sincero delante de ti. Por eso, mi Dios, te pedimos que quites todo lo que estorba, Señor, porque hemos de confesar, mi Dios, que en el mundo nos hemos contaminado, Señor. Tal vez hemos hablado lo que no debíamos haber hablado, hemos escuchado lo que no debíamos haber escuchado. Hemos sentido lo que no debíamos haber sentido, hemos mirado lo que no debíamos haber mirado, Señor. Tal vez ha habido alguna actitud displicente, Señor. El mismo pecado, Señor, mi Dios, quita y limpia, Señor, todo pecado, toda maldad, toda iniquidad del corazón de tu iglesia, de tu pueblo, Señor. Límpialo, Señor, y así poder recibir tu bendita palabra y producir fruto, mi Dios. Padre de los cielos, Padre eterno, tu gracia sea sobre cada uno de nosotros, Señor, allá en las casas, Señor, entrando tu palabra, Señor, y edificando los hogares, las casas de cada uno de los hermanos, Señor. Te lo pedimos, mi Dios, que sea tu tiempo favorito, que sea tu tiempo, Señor, que edifiques a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, como les decía, póngase cómodo, no tan cómodo, ponga atención, despreocúpese un momento de las cosas
que siempre hay en la casa. Pero debemos continuar con esta serie de la salvación y la sanidad. Vamos a continuar porque es necesario. Estoy viendo yo, ya vemos, hemos estado predicando y ya vemos cómo este virus está atacando a las personas y está trayendo enfermedades. No solamente el virus, sino que este virus virulento, entiendo yo que cuando entra al cuerpo, se dirige a los órganos más débiles de la persona y ataca y produce más enfermedad. Y por eso es la razón de esta serie acerca de la sanidad. Y debemos decir que la sanidad es divina, debemos decir que la sanidad viene de parte de Dios, porque el Señor ha dispuesto a toda la humanidad la sanidad. Y sobre todo a los hijos, a nosotros que somos hijos, a nosotros que somos creyentes. Porque como hay sanidad que produce la medicina, más allá de eso también produce la fe en Cristo, la fe en nuestro Señor. De tal manera, mis hermanos, que la sanidad viene del cielo, la sanidad viene del corazón de Dios. Debemos de entender esto, mis hermanos. La sanidad viene del corazón de Dios. El propósito del Señor siempre va a ser sanarnos. Algunos hermanos podrán entender y podrán decir que ya están pasando esta enfermedad, este virus. Yo les digo y les animo, no desmayen, tengan fe en Cristo. ¿Por qué los creyentes en realidad se enferman? ¿Por qué los hijos de Dios se enferman? En realidad porque vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo de pecado. A partir de Adán, que Adán desobedeció, Adán y Eva desobedecieron al Señor, entró el pecado. Y el pecado entró la muerte. Y parte de la muerte es la enfermedad. Entonces, debemos entender, usted y yo somos creyentes, somos hijos de Dios. ¿Y por qué nos enfermamos? Es porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo que a partir que Adán y Eva pecaron, entró la muerte. Y la muerte, la enfermedad. Y así está escrito. Por eso podemos leer en Romanos 5:12. Vamos a la palabra de Dios, Romanos 5:12. Ahí podemos ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Mire lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces esta es la historia de la muerte, de la enfermedad, desde el principio de Adán. Pero si ya tenemos esta condición, y si ya tenemos esta circunstancia, si ya este mundo es caído, asimismo debemos reconocer que Dios ya envió una solución a esto, ya envió a su Hijo amado, para que la obra de Jesús en la cruz del Calvario sea cumplida. Cuando entiendo yo así, cuando un hermano, cuando un creyente está enfermo, hay una solución. Y vuelvo y repito, enfermamos los cristianos, enfermamos los creyentes, los hijos de Dios, porque no le conocemos a la persona de Jesús. Tenemos que llegar a conocerle a Jesús y tener una íntima relación con Jesús para nosotros saber y conocer la obra de Jesús. Y toda la Biblia está hablando de esa manera, la obra del Señor hacia su pueblo. Y no solamente a su pueblo, sino a toda la humanidad. Este es el origen de la enfermedad y de la muerte. Adán pecó y por ese pecado entró la muerte. Pero el Señor, nuestro Dios, amado Padre Celestial, tuvo ya un plan a sí mismo de solucionar este problema. Y nosotros debemos llegar a conocer cuál es este plan. Y ese plan es que el Señor envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario y perdonar nuestros pecados y redimirnos y hacer expiación por nosotros. Y en esa expiación también puso a disposición la sanidad.
Ya el profeta Isaías está hablando y está diciendo la obra de Jesucristo en cuanto a la redención y en cuanto a la sanidad. Por eso vamos a Isaías 53. Esto ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos leído, pero es pertinente hacerlo una vez más. Yo quisiera decir como Pablo, no me voy a cansar de repetirles siempre tal vez lo mismo, o en este caso siempre el mismo texto en cuanto a la sanidad, porque no me es gravoso y a ustedes les hace bien, dice la palabra de Dios. Entonces mire lo que dice en Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él su rostro, el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Mire, qué precioso, qué esperanzador esta palabra de Isaías. Está describiendo la obra de Cristo. Está describiendo cuando Cristo ya tomaba el ministerio, y tomaba el ministerio a sus 30 años y comienza hablando lo que él iba a pasar, todo ese vía crucis, todo ese sufrimiento que iba a pasar hasta llegar a la cruz. Y todo eso se cumplió, mis hermanos, y todo eso tiene que cumplirse. Esta verdad que está escrita acá, como dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Y cuando habla y dice ciertamente, quiere decir seguro, seguro que sí, ciertamente, en verdad quiere decir esta palabra, ciertamente, en verdad, así sucedió. Por eso es que dice ciertamente, seguramente, de verdad, llevó en nuestras enfermedades. Esto quiere decir, mis hermanos, este verbo llevó quiere decir que ya cumplió, ya lo hizo. Ya está hecha esa obra. Aunque era, mi hermano, mi hermana, aunque era una profecía de lo que había de hacer el siervo sufriente, en medio de esa profecía está hablando que él ya lo hizo, él llevó, porque el propósito del Señor es siempre eterno. De tal manera, mis hermanos, que esta acción de llevar ya lo hizo el Señor. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y le tuvimos por azotado. Eso es lo que Él hizo, mi hermano, mi hermana. Se dice que, y los expertos hablan y dicen que esta enfermedad, este virus, nos va a alcanzar a todos. Y tal vez algunos ya están viviendo eso. Y tal vez yo tendré que vivir en algún momento eso. Pero ¿cómo superar eso? Hay la medicina, como hemos dicho, pero más allá de esa medicina, yo le creo a Jesús, yo creo en esta bendita palabra, que el Señor me dé fuerzas, que esta palabra le haga mía y pueda vivir en ella, que si el Señor permite que yo tal vez me contagie, yo tengo que apoyarme en esta palabra y entregarle esa enfermedad y entregarle ese virus al Señor. Y decirle, yo creo en tu palabra, dice que tú te llevaste toda la enfermedad, que tú te llevaste todo virus, así te lo entrego y podré vivir con esa actitud positiva de que aún tomando las medicinas que así lo digan los médicos, pero más allá de eso tendré que confiar en la palabra de Dios. Él ya se llevó, Él llevó nuestras enfermedades en su cuerpo. Así dice la palabra de Dios. Nosotros debemos convencernos que es la voluntad de Dios el sanarnos. Porque Él ya se llevó, Él cargó nuestras enfermedades, Él cargó su enfermedad y Él cargó mi enfermedad en la cruz del Calvario. Mis hermanos, tenemos que
encarnar esta palabra en nosotros y vivirla. Muchas veces yo estoy también afectado de alguna enfermedad, de algún dolor, y yo lo entrego al Señor en oración. Le digo: Señor, yo creo en tu bendita palabra, porque tú dices que te has llevado este dolor que yo tengo. Aquí está escrito, aquí lo veo yo, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Eso es lo que yo creo. Yo no soy médico para saber por qué me duele el estómago, por qué me duele tal parte del cuerpo, pero yo creo en esta bendita palabra y le digo: me está doliendo esta parte del cuerpo y te entrego, Señor, este dolor. Y creo, y ya viene una acción positiva en mí y me levanto y tengo que actuar en fe y en sanidad. Esa debe ser la actitud de un creyente. Nosotros debemos convencernos que es la voluntad de Dios sanarnos. Esa es la voluntad. La palabra de Dios revela la voluntad de Dios, que es que estemos sanos. Y debemos entender esto, mis hermanos. Debemos guardar en nuestros corazones que el Señor puede y quiere sanarnos. Él puede y quiere sanarnos. Él sabe y entiende que usted y yo necesitamos de Él en cuanto a la sanidad divina. Él quiere y puede salvarnos. Él quiere y puede sanarnos, mis hermanos. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el carácter de Dios. El carácter de Dios. Por eso es que cuando vemos en el modelo de oración que les da a sus discípulos, dice: que se haga la voluntad así en el cielo como en la tierra. La voluntad de Dios es que se haga como en el cielo, así en la tierra. Y entendemos que en el cielo no hay enfermedad. Entonces, en la tierra no debe haber enfermedad, porque esa es la voluntad de Dios. Esta verdad, mis hermanos, que el Señor puede y quiere sanarnos, debemos llevarla atesorada en nuestro corazón. Él quiere y puede sanarnos. Después de cientos de años, el apóstol Pedro también declara lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Primera de Pedro, vamos al libro Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Mire lo que dice: ¿quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Él se hizo pecado. Su pecado y mi pecado, Él llevó en su cuerpo, en la cruz del Calvario, en el madero, dice acá. ¿Quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz? Y nosotros sabemos que la consecuencia del pecado es muerte. Y la enfermedad es parte de la muerte. Pero Él ya se llevó el pecado. Él ya se llevó la muerte. Y Él se llevó la enfermedad. ¿Quién llevó? Dice. Ya lo hizo. Aquí dice el 24. ¿Quién llevó? Ya lo hizo. Ya terminó. Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros, ¿para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Eso es lo que Él hace. Por eso, mis hermanos, parte de la sanidad, parte de recibir la sanidad. Si usted, mi hermano, mi hermana, está enfermo, o yo en algún momento estoy enfermo, ¿qué es lo que yo tengo que confiar en el Señor? ¿En qué parte de la palabra me voy a apoyar? En esta palabra, porque Él dice claramente: ¿quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Es decir, para que haya, mi hermano, sanidad en su vida, en su cuerpo, lo que tiene que hacer es confesar su pecado en primer lugar.
Cuando usted le entrega el pecado, que Él ya lo llevó en la cruz del Calvario, y usted le está entregando para hacer de esto una práctica espiritual, usted confiesa su pecado, le entrega su pecado, Él se lleva en el madero y dice que nosotros vamos a morir a ese pecado y vivamos en justicia. El principio de la sanidad divina, o uno de los principios, mi hermano, de la sanidad divina, de la sanidad de Dios, es confesar nuestros pecados. Él se va a llevar en la cruz del Calvario y podamos ser libres del pecado y podamos vivir en justicia. Y después de eso viene lo que está escrito aquí. Y por cuya herida, esta herida, la del pecado, porque el pecado trae herida, y trae herida a quien lo hizo, que es Jesús. Dice así: y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí vemos, mis hermanos, un proceso de sanidad en un hermano, en una hermana, en una persona enferma. ¿Cuál es el proceso? Si entendemos que Adán y Eva pecaron y por ese pecado entró la muerte al mundo, y este mundo está caído por ese pecado que entró la muerte y la enfermedad, entonces nosotros de ahí, a partir de eso, tenemos que reconocer que el Señor tiene y tuvo un plan y está aplicado ese plan. ¿Cuál es ese plan? Que Jesús venga a morir en la cruz del Calvario y obre en esto, se lleve el pecado en el madero, y ya llevando el pecado, nosotros tenemos que comenzar a confesar nuestros pecados, vivir en justicia y vendrá sanidad. Ese es el proceso, mis hermanos. Debemos confiar en la palabra de Dios y debemos ser obedientes. Si usted y yo en algún momento, o los hermanos tal vez que están enfermos, están tomando medicina, es posible y es así, van a ser sanados, pero tal vez no van a ser sanados del espíritu. El Señor quiere una sanidad integral, de espíritu y de cuerpo. De tal manera que usted debe buscar eso, mi hermano, mi hermana. Confesar nuestros pecados, vivir en justicia y vendrá sanidad. Porque usted le entrega ese pecado. Cuando usted confiesa el pecado, le entrega al Señor ese pecado. El Señor se lo lleva en la cruz del Calvario y usted es sanado. Así lo entiendo yo esta parte de la palabra. ¿Quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. A mí me parece fácil de entender esto. Si Él llevó nuestros pecados, también Él llevó nuestras enfermedades, mis hermanos. Mis hermanos, la voluntad de Dios desde el principio es sanarnos, es salvarnos. Desde el principio. Cuando ya el Señor escogió a su pueblo con promesa sobre Abraham, y después ese pueblo creció a través de Isaac, de Jacob, y de Jacob esas 12 tribus, y por medio de uno de los hijos de Jacob, que es José, llegaron a Egipto, y ese pueblo fue grande, pero tan grande asimismo fue esclavo, y el Señor envió un Salvador, un prototipo, un símbolo de un Salvador, que es Jesús el Salvador. Envió a Moisés, y envió a Moisés a librar al pueblo hebreo de los egipcios, de su condición de esclavos, y mandó varias plagas, y en el último momento esas plagas endurecieron el corazón de Faraón, pero en el último momento el Señor mandó a que hicieran de lo que después se llamó la Pascua, o la fiesta del pan sin levaduras. Y fue que mataron un cordero y pusieran esa sangre en las puertas de las casas, mancharan esa sangre en las puertas de la casa para que el ángel de la muerte no penetrara ahí. Y ellos hicieron este cordero pascual,
hicieron algunos alimentos, entre ellos el pan sin levadura, por eso también se llama la fiesta de la Pascua, de panes sin levadura. Y cuando sucedió esto, como digo, ya se denomina el Cordero de la Pascua. Todos los que comieron fueron librados de la muerte y de la enfermedad. Este principio, mis hermanos, que sucedió, que lo podemos leer en el Éxodo, esto sucedió después, mucho tiempo después también sucedió. Ya en Segunda de Crónicas podemos leer, mire lo que sucedió. Ellos ya celebraban la Pascua y después de 765 años volvieron a celebrar la Pascua. Y mire lo que sucedió. Esto está en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 30. Segunda de Crónicas 30. Vamos al Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas 30, del 1 al 27. No lo vamos a leer todo, pero en esta porción de la palabra de Dios está explicando lo que Ezequías está haciendo, todas las cosas para que celebrar la Pascua. Todas las cosas para celebrar la Pascua. Entonces comienza, dice, envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Mire, y ahí está, después de tanto tiempo, porque el pueblo judío, entre que se hacía idólatra, entre que levantaba ídolos y todo eso, Ezequías ya ha hablado con el Señor y él comienza a restaurar el templo, a restaurar las cosas del Señor y comienza a celebrar la Pascua. Y ya en el 13, en el versículo 13, mire lo que dice: y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo. Una vasta reunión, es decir, una reunión grande. Y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de las manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová, porque una gran multitud del pueblo de Efraín, de Manasés, de Isaacar y de Zabulón no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que estaba escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de la purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Y sanó al pueblo. Aquí vemos, mis hermanos, que muchos de los varones de acá, muchos del pueblo de acá, no se santificaron, no se purificaron. Había pecado en ellos y había enfermos en medio de ellos. Y esta es una representación, este es un símbolo, este es algo de lo que debía pasar cuando Jesús vino, porque Jesús es nuestro Cordero Pascual. Nosotros debemos celebrar la Pascua, es decir, nosotros tenemos que saber lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque Jesús es la Pascua nuestra. Mis hermanos, cuando nosotros entendemos el mensaje global de la palabra de Dios en cuanto a la sanidad, desde el principio el Señor ya tuvo un plan para la sanidad y para el perdón de pecados del pueblo. Vendrá sanidad a nuestros cuerpos, comenzando por confesar nuestros pecados.
Aquí dice que los sacerdotes cogían la sangre que traían de lo que estaban haciendo expiación. Y el sacerdote ese es Jesús. Cuando usted, mi hermano, necesita sanidad de su cuerpo físico y liberación espiritual, usted tiene que confesar su pecado y vendrá sanidad. Así debemos entender esta porción de la palabra, mis hermanos. Así vemos con el Señor sana a su pueblo, su voluntad es sanarnos. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él se llevó todos nuestros pecados. Ese es en realidad el significado de la Pascua. Obedecerle al Señor, confesar nuestros pecados y recibiremos sanidad. El Salmo 105 es un salmo donde hace una historia de todo lo que el Señor ha hecho en el pueblo de Israel. Y ahí vemos esta parte también. Mire lo que dice el Salmo 105. Como le digo, todo el Salmo 105 está hablando de la obra del Señor a su pueblo. Las obras poderosas de Dios al llevar a Israel a la tierra prometida. Recordar los milagros de Dios nos alimenta a continuar en sus caminos. Yo entiendo así, mis hermanos, que el pueblo de Israel también es mi pueblo, que yo pertenezco también a ese pueblo escogido por Dios, porque así me declara la palabra de Dios. Y yo creo que lo que hizo al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, también hace conmigo, también hace con la iglesia y también hace en este tiempo. Y el Salmo 105 declara todas las obras poderosas del Señor sobre su pueblo. Y en el versículo 37, mire lo que dice, desde el 36 y 37. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Y ahí dice, los sacó con plata y oro. Así lo hizo con el pueblo de Israel. Lo sacó con plata y oro. Y no hubo en sus tribus enfermo. Porque esa es la obra del Señor. El Señor les sacó con oro y plata. El Señor nos sacó del mundo y nos trajo a la iglesia. Yo lo creo. Y no hay enfermedad. Así está escrito. Y creo que así sucede. Porque si sucedió en el pasado, sucedió en el presente. Porque Dios no cambia. Él es el mismo. Eso es lo que debemos atesorar, mis hermanos, en nuestros corazones. Esas obras también Él quiere hacer a nosotros. Recordemos esto, mis hermanos. Así como Dios libró a su pueblo, así también ellos comieron la Pascua. Ellos obedecieron. Y ellos celebraban. Y ellos celebraron siempre la Pascua. Y nosotros debemos recordar y debemos saber que nuestra Pascua es el Señor Jesucristo. Todo lo que sucedió en ese tiempo, también lo hizo Cristo. Miren lo que dice en Primera de Corintios 5, Primera de Corintios 5, 7. Aquí está hablando Pablo, ¿no? Pablo está hablando acerca de los pecados, acerca del pecado en la iglesia, acerca de todo lo que está pasando en la iglesia. Pero dice así, el 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa,
sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Miren, cuando el pueblo de Israel salía ya de Egipto, ya mataron el cordero pascual, hicieron la comida, pero el Señor les ordenó que no hicieran el pan con levadura, porque la levadura es símbolo del pecado. Y les dijo, y les dio órdenes de preparar pan sin levadura, porque ya no tenían más tiempo que esperar. Y asimismo, Señor, quitemos la levadura de nuestros corazones, quitemos el pecado de nuestros corazones, ahora, sin demora, porque Cristo es nuestro Cordero Pascual. Aquí está escrito, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, es decir, del pecado, para que seáis nueva masa, para que nazcamos de nuevo, para que seamos nuevos en sí. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Eso debemos entender, mis hermanos. Por eso le estoy diciendo, usted y yo vivimos en lucha todos los días. Usted y yo estamos tentados todos los días. Y por eso es que todos los días nosotros debemos confesar nuestros pecados para recibir sanidad divina, para recibir sanidad de parte de Dios. Mi hermano, mi hermana, todo lo que está viviendo este mundo, todo lo que está viviendo la humanidad y todo lo que está viviendo la iglesia debe llevarnos a una sola conclusión: confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Y si a usted y a mí nos alcanza ese virus, confiemos en su bendita palabra. Si mi pueblo se humillare, dice la palabra de Dios. Necesitamos entender eso. Tenemos que sabernos humillar delante de Dios. Asimismo, quitemos la levadura de nuestros corazones, ahora sin demora, porque Cristo es nuestro Cordero Pascual. Porque una vez más, Cristo vino a redimirnos del pecado y a librarnos de la enfermedad. Recordemos esto, mis hermanos. Jesucristo quiere y puede sanarnos. Es tiempo de que nuestros corazones se vuelvan a Cristo con toda sinceridad. Como yo entiendo así. Usted y yo vivimos en una lucha constante. Vivimos todos los días tentados. Pero Cristo vino a darnos una solución a eso. Confiemos en su palabra. Lleguemos a conocerle a la persona de Cristo, sus cualidades, su carácter, su voluntad sobre nuestras vidas. Más allá de todo lo que podamos vivir, confiemos en su palabra. Les invito, mis hermanos, a que usted y yo lleguemos a conocer a la persona de Cristo. Lleguemos a tener una relación con Cristo. Una vez teniendo una buena relación con Cristo, vamos a confiar más en Él. Mientras más le conozcamos a Cristo, mayor va a ser nuestra fe. Mientras menos le conozcamos a Cristo, nuestra fe va a ser pequeña. Confiemos en el Señor, leamos la bendita palabra, lleguemos a conocerle a Cristo,
Oremos todos los días y veremos la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Recuerde esto, mi hermano o mi hermana. Si usted tal vez está enfermo o lleguemos a estar enfermos, confiemos en esta palabra. Cristo vino a dar solución a la enfermedad, que es consecuencia del pecado. Confesemos nuestros pecados y Él se lleva nuestros pecados y las enfermedades en la cruz del Calvario. Y veremos sanidad divina. Amén. Orémosle al Señor. Padre amado, Padre santo, Padre bendito, queremos darte gracias, Papito Santo, por tu amor y por tu misericordia. Padre de los cielos, Padre eterno, tu gracia sea sobre cada uno de nosotros, mi Dios. Queremos pedirte que nos pongas en nuestros corazones tanto el querer como el hacer en cuanto, mi Dios, a llegarte a conocer. Tu palabra dice que tu pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué, mi Dios? Si no es de ti, de lo que tú eres, de lo que tú haces. Mi Dios, asimismo declaramos que nosotros no tenemos una religión, sino una relación. ¿Una relación con quién? Si no es contigo, Señor. Por eso entiendo yo que mientras más te conozca, más confío en ti. Mientras más te conozca, más te puedo amar. Por eso te pido, mi Dios, que pongas en nuestros corazones, en la congregación, la lectura de la palabra, la oración, la meditación, escudriñar tu bendita palabra, el ayuno, la obediencia. Eso, mi Dios, te rogamos y te pedimos, Señor, que tú lo hagas así. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.